De llevar a un joven, si le pasa algo fue el gobierno. ¡Están pegando allá adentro! ¡Le están pegando! ¡No les importa lo que nos si están le haciendo! Pasa algo fue el gobierno. Fácil. Muchos de ustedes son familia del 68. Sus familiares lucharon en eso. Nuestros jóvenes, seguridad. Todo el planeta está viendo estas imágenes. Educación para los jóvenes. No que se los lleve el crimen. Carlos no murió, el gobierno lo mató. Carlos no murió, el gobierno lo mató. Carlos no murió, el gobierno lo mató. Imágenes de ayer en la Ciudad de México que terminó convertida en un verdadero mapa de daños que nos dejó viendo esas imágenes precisamente. Habría que repetir todo esto para ver en cámara lenta lo que pasó y yo comparto algunas de las opiniones de nuestros amigos. No podemos ser indiferentes ante el reclamo social. Dice Germain, y toda la corrupción que hay en Morena, solo se pide seguridad en las calles para volver con paz a casa y podamos trabajar libremente sin extorsiones. Tienes que vivir en México y no en Canadá. Mira, más allá de si estés a favor o en contra de Morena, cualquier reclamo de paz y seguridad, pues es legítimo. Pero mi querido Germain, esa no fue una protesta pacífica. Esa fue una generación de violencia, de destrucción. Y lo que pasó ayer tiene nombre y apellido. Aquí tenemos fotos, tenemos pruebas, hay notas de quienes estuvieron detrás de esto. Y de lo que vimos ayer, un zócalo envuelto en humo, envuelto en vallas. Vimos pues todas estas imágenes como si fueran pues apocalípticas. Policías superados que también son mexicanos y mexicanas, No son estadounidenses. No son canadienses. Nuestros hermanos policías estaban ahí haciendo su trabajo nada más. El tamaño de las piedras que les aventaban. Eran familias que también querían regresar a casa. Es decir, no estamos en bandos contrarios.
que no nos dividan. Heridos por todos lados. Y luego un ambiente pues que no tenía nada que ver, esa es la realidad, nada que ver con la famosa generación Z. ¿Quieren ver ustedes a la generación Z que estaba detrás de esto? Bueno, pues ahí les presento yo a los jovencitos de la generación Z. Que así que tú digas que puta, el primer hervor se cuecen, pues la verdad es que no. Yo los veo ya bastante creciditos para ser de la generación Z, pero vamos a hablar de eso en un momento. Con una multitud envejecida, esa es la realidad. Tenemos entrevistas también de algunas de las personas, gracias a nuestros amigos corresponsales de Prensa Francesa Asociada, con quien tenemos un convenio, podemos nosotros tener acceso a estas entrevistas en cualquier lugar del mundo en tiempo real y se las vamos a mostrar. Pero la realidad es que esto de generación Z, fíjense, veía yo hace rato algo que déjenme les muestro por aquí. Ahí lo tienen, ¿no? Esa es una imagen, dice más que 1000 palabras. ¿Dónde están, dice Lili Telles, dónde están todos los jóvenes de la generación Z, tío Richie? Te seré sincero, Lili, jamás hubo generación Z en la marcha de la generación Z. Y es una realidad, digo, es un meme que, más allá de que nos dé gracia, muestra una realidad, una multitud envejecida que salió a gritar como si aún vivieran sus batallas de hace 30 años, y eso es lo más fuerte del indicio. Miren lo que pasó. Marcha en Ciudad de México contra la violencia y la política de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Miles de personas participaron el sábado de la manifestación, convocada a través de redes sociales por representantes de la denominada Generación Z, formada por jóvenes menores de 28 años. Los manifestantes llegaron frente al Palacio Nacional de México y derribaron algunas de las vallas metálicas que resguardaban el edificio. Policías que protegían el recinto accionaron extintores y lanzaron gases lacrimógenos. Unos cientos de jóvenes lanzaron proyectiles a los policías, quienes respondieron desplegando sus escudos ante la ausencia de vallas y también arrojaron objetos a los manifestantes. Varios de los asistentes a la marcha portaban sombreros como el que hizo famoso Carlos Manso, el alcalde de la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán, asesinado el 1 de noviembre. Manso ganó fama al perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero. El viernes, Grecia Quirós, viuda del gobernante y actual alcaldesa de Uruapan, deslindó al movimiento del sombrero, fundado por el edil abatido, de la marcha del sábado. Sheinbaum cuestionó el jueves los llamados a esta movilización y dijo en su habitual rueda de prensa matutina que la convocatoria fue inorgánica y pagada. Y añadió que es un impulso, promovido incluso desde el extranjero, en contra del gobierno. Pues claro, a ver. Esas personas que estaban ahí gritando, Carlos no murió, el gobierno lo mató, pues nosotros ya hicimos un video muy dedicado al tema de Carlos Manso. Incluso muchos seguidores de Morena se molestaron conmigo por decir las cosas como son. Pero ahora muchos seguidores del PAN y del PRI se van a enojar conmigo por decirles la verdad. Esto no tiene nada que ver con Carlos Manso. Hasta su esposa salió a deslindarse. Entonces, esta no es una reacción natural de jóvenes en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por favor, al pan, pan y a vino, vino. Yo sé que no todos estamos de acuerdo en opiniones. Digo, así es la democracia. Pero aquí las cosas como son, ¿eh? Convocaron esta marcha a nombre de los jóvenes, pero miren ustedes, los que terminaron encabezando esto, pues fueron sexagenarios, fueron octogenarios. Y digo, yo creo que bien dicen, ¿no? Que una imagen habla más de 1000 palabras. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Esa es la famosa generación Z. Esos mismos personajes que llevan años recitando los mismos discursos, que ya hasta fueron presidentes, por cierto. Pero que ayer pues encontraron una excusa para volver a ocupar el centro de la escena. No, esto no fue esporádico. Vicente Fox, mírenlo, disfrazado de chavito, con una playera de One Piece. ¿A quién engaña este señor? Pedro Ferriz, con un megáfono, queriendo sonar vigente como un chavito de la generación Z. Esto no es de esa generación.
y otros tantos que hicieron de una protesta supuestamente generacional una especie de reunión de veteranos. Veteranos políticos que nadie quiere camuflados de rebelión juvenil. Entre todo eso, bueno, hay que decirlo. No estoy insinuando que fue un camión de un asilo de ancianos a la protesta, no. Hubo de todo. Y se vale, digo, el hecho de que alguien tenga 60 u 80 años no le quita el derecho a protestar por un México mejor, por más seguridad, por lo que ustedes quieran. Nada más que nos digan las cosas como son. Si el señor Vicente Fox quiere convocar él a una marcha, bueno, pues que lo haga. Pero que no utilice a la generación Z como una excusa. Porque al final hubo un saldo ayer, 40 detenidos, 120 agresiones, golpes, vidrios rotos, el Zócalo capitalino. Bueno, llevaban hasta una bandera grande de One Piece de este símbolo y la querían izar en donde se iza nuestro lábaro patrio. Eso es una falta de respeto. Tú podrás no estar de acuerdo con la presidenta de México, pero nuestra bandera, esa es nuestra bandera. No puedes mancillar así nuestro lábaro patrio. Ese es el lugar donde solamente se iza una cosa, la bandera de México. Pues se supone que la gente lo que estaba defendiendo ahí era eso, ¿no? Algunos confundidos. Eso fue lo que dejó la marcha en realidad. Y se les salió de control. Miren, tenemos algunas entrevistas de lo que dijeron en el lugar de los hechos muchas de las personas que iban a protestar, más allá de Fox, más allá de Pedro Ferriz, los que de pronto sí vieron que les aparecía. Yo les decía ayer en un en vivo como me apareció a mí y a mis hijos, sobre todo a mis nenas, les mostraba yo esta captura de pantalla, ¿no? Que les decía, inexplicable. Ayer en la mañana yo me desperté y vean los bombazos que me atascaba Facebook, páginas que yo ni sigo, que nunca había visto y que de pronto empezaron a aparecer. ¿Vas a ir a la marcha? ¿Sí o no? Hoy es la marcha, todos a cantar Cielito Lindo, así va la marcha. A mis hijas también les empezó a aparecer esto. Y yo les decía, mis hijas, para serles bien honesto, no consumen contenido en español, no consumen cosas políticas. Digo, pues es una niña de 12 años y yo tengo una nena de 14. ¿Ustedes creen que van a estar consumiendo cosas de la polaca? Pues no. Y de pronto me dice mi niña ayer que va a ir One Piece a México. Antier, perdón. ¿Cómo que va a ir One Piece a México? Ah, ya sé lo que quieres decir. ¿Cómo sabes? Me apareció un reel. Y después, por cierto, comenzó a bromear y le dice su hermanita, ¿no? Mi otra hija. Bro, porque luego así se dicen de broma. Bro, ¿qué clase de cosas estás buscando que te aparece eso, no? Pues es evidente, alguien puso eso ahí. Y claro, muchos vieron estos bombazos y dijeron, pues vamos a la marcha. ¿Qué fue lo que pedían? La impunidad que está en ese... Lo único que queremos es justicia y cero impunidad en este gobierno. Estamos cansados de que siempre salgan carpetas de investigación y el gobierno no actúe. Que el poder esté en todos los poderes y sea el mismo. Podría decir que este es uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido. El narcogobierno vendido que en vez de defender al pueblo quiere defender a los corruptos y al narco. A ver, perdón que me meta aquí un poco en la conversación. Mi querida amiga, que esta sí yo creo que sí es de la generación Z para que veas y que pues en honor a la verdad, ahora sí que qué buena, en qué buen México te tocó crecer, mi querida amiga, mi querida jovencita, pues para decir que este es uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido México. Mi niña, te falta barrio. A ver, yo nací en el 81 y te puedo decir que este no es ni de chiste uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido México. No importa que esté aquí conectado en el chat gente que no quiera a Morena o a Sheinbaum, a ver, pero es que no hay punto de comparación con un Salinas. Es que no hay punto de comparación con Gustavo Díaz Ordaz, con un Ernesto Zedillo y el Fobaproa que seguimos pagando. Muy afortunadamente, mi niña, te tocó nacer y crecer en un México diferente en el que yo nací.
Y entonces tus estándares son muy distintos a los míos, ¿eh? Te lo he de decir. Porque esto de que a ver, ahora resulta que el gobierno de la presidenta Sheinbaum es uno de los más corruptos que ha tenido México, de verdad, no, ni de chiste, vaya, ni de chiste. Pero bueno, vamos a ver qué más dijeron los asistentes a la marcha. Bueno, pues estoy aquí para reclamar, para demostrar el hartazgo que ya tengo ante este gobierno, ante este narcogobierno que nos está reprimiendo, que está matando a gente inocente, que... ¡Viva! Pero vamos a luchar hasta el final. No podemos permitir que México se vuelva como Venezuela o como Cuba, una dictadura. Estamos hartos los mexicanos. Somos más la gente buena que todo. Perdón que me vuelva a meter, pero sí me tengo que volver a meter aquí con el tío, que no es precisamente así que tú digas, puta, generación Z. Lo dudo mucho, ¿verdad? No es precisamente el amigo, un miembro de la generación Z, pero se los tengo que decir. A ver, déjenme, me asomo por aquí porque creo que sí vale la pena ahondar en esto. Que dice este señor, adulto, rayándole adulto mayor, con todo respeto, pero pues no es de la generación Z, eso hay que decir, la verdad, ¿no? Y bueno, lo que dice es que no quiere que México se convierta en una dictadura como Venezuela. Y según sus estándares o su conocimiento, bueno, pues Venezuela está como está porque es una dictadura encabezada por un dictador como Maduro. Y les decía yo el otro día, ¿y qué me dices del presidente de Siria, que es un ex líder de Al-Qaeda? Al-Qaeda, que es el autor del 9/11 en Estados Unidos, que decapitaba a cristianos, y de hecho por eso el Departamento de Estado ofrecía 10 millones por su captura, vivo o muerto, pues porque asesinaba gente que tuviera una Biblia, niñas, mujeres, hombres, porque iban en contra de su religión, de la yihad islámica. Ese es un dictador. Pero curioso que el amigo no nos diga no queremos acabar como Siria, ¿no? No, él lo que dice es no queremos acabar como Venezuela. Como Venezuela, ¿no? Y entonces la solución seguramente para nuestro amigo, pues yo supongo que sería pues, tener a una Corina Machado en México, a Lili Telles, que le den el Premio Nobel de la Paz. En fin, bueno, yo creo que es una acotación pues, que hay que hacer. Vamos a ver qué más dice la gente. El gobierno, el que está en oposición, los senadores y diputados que son de oposición, los callan los senadores de Morena. Morena es una desgracia para este país. Claudia Sheinbaum, la autoritaria que gobierna este país, nos hace... Palabras más, palabras menos, ¿no? Y bueno, pues eso explica en parte por qué la tensión escaló tan rápido. Desde temprano, pues los contingentes llegaron ayer al Zócalo capitalino. No había incidentes mayores en un principio. Estaban caminando desde Reforma con banderas, llevaban algunas pancartas, pero poco a poco, pues se fue infiltrando el verdadero objetivo de la marcha. Alguno que otro que llegó, por supuesto, o varios, sí, hay que decirlo, que vieron las publicaciones en las redes sociales y dijeron vamos a ir a esta marcha, que alguien, quién sabe quién, ¿verdad?, está organizando, porque pues no hay alguien en específico, aunque ya nos queda claro que hay varias figuras prominentes, pero vamos a acudir a esta marcha que el buen algoritmo de Facebook me está metiendo hasta en la sopa y por algo debe de ser. Entonces, cuando llegan, pues se tocaron con la plancha, aparecieron de pronto individuos encapuchados que comenzaron a coordinar estos primeros ataques contra las vallas que protegían el Palacio Nacional. De hecho, son imágenes que ustedes están viendo en estos momentos. No fue una cosa improvisada. Ellos, a ver, no es algo de que uno pueda decir, es que la turba no la controla, se sale de control. A ver, esto no se salió de control. Este era el objetivo. Llevaban esmeriles eléctricos, amigos. Llevaban cadenas, llevaban marros, llevaban tijeras cortacandados. O sea, sabían a lo que iban. Iban a delinquir. No iban a dialogar. No iban a protestar con una pancarta.
Muchos fueron pacíficamente, de estos que en buena onda vieron las publicaciones que el algoritmo mágicamente les mostraba y dijeron, ¿por qué no? Pero este objetivo tenía una marcha. Y esa marcha tenía precisamente, ahora sí que válgase la redundancia, esa finalidad. Quitar la barrera física que separaba a los manifestantes de Palacio Nacional. Si te has de desquitar con alguien, pues yo lo único que te pido es que no sea con el Palacio Nacional, ni con nuestro lábaro patrio. Y si vas a pedir paz, pues que no sea con violencia. Pero lo importante aquí pues es que la mayoría de los asistentes, en vez de retirarse, pues celebraban muchos de ellos cada golpe. Yo creo que aquí es donde empezamos a ver este contraste brutal entre el discurso de origen, que era una marcha que supuestamente se le atribuía a una nueva generación que estaba harta del sistema, harta de la situación, harta de la inseguridad, y que esa generación eran jovencitos de la generación Z, pero lo que realmente se vio en el Zócalo capitalino, amigos, pues fueron adultos mayores, sexagenarios, octogenarios, con el puño levantado, incitando a los jovencitos pues a que delinquieran en algunos de los casos. Esa es la realidad, gritando consignas de décadas pasadas, usando un lenguaje que ya ni siquiera los jóvenes saben entender, porque pues ya quedó pasado de moda. Y por supuesto, pues al final eso se salió de control porque era la finalidad. Y la presencia de este tipo de personajes públicos, a ver, Fox, Ferriz, todos estos, porque no nada más fueron ellos dos, pues ayudaron muchísimo, y esa es la realidad, a disipar esa sensación de que la protesta había sido apropiada y desviada por unos personajes oscuros que se llevaron los reflectores. Y el que ayer salió a protestar creyendo en alguna convicción personal, pues descubrió que terminó sirviendo para los oscuros intereses de un octogenario resentido que ahora pues quiere cobrar una venganza personal o política, y que el chavito pues no iba con esa intención. Su onda es exigir otra. Pero el ambiente, amigos, se volvió así, esa es la realidad, y es lo más peligroso, que esa impetud de los jóvenes, pues la usaron para otro fin. De los pocos jóvenes que fueron, porque no crean ustedes que fueron ni la mitad. Por eso les estoy pasando algunas de las imágenes ahí para que ustedes la vean, entre empujones, violencia. Y eso sí, cuando se desataron los putazos, perdón que se los diga como son, ahí pélate. Oye, ¿dónde está el Fox? Que nos venga a ayudar porque ya se está poniendo feo esto. ¿El qué? No, hombre, pues ya ni las patitas le vieron. Oye, dile a Ferriz que nos ayude aquí a la valle. Pues no. No, de lejitos, ¿no? Y claro, pues ahí están muchachos detenidos. Muchos iban encapuchados. Por cierto. Y esto, amigos, pues es algo que no se había visto antes. Y no me refiero al tema de las protestas, digo, se han visto. Acuérdense, este tipo de escenas no son nuevas. Lo que sí es nuevo es esto, la proliferación de bots, de algoritmos de redes sociales, incitando por todos lados, en México y en el extranjero, ahí les pongo mi experiencia personal, pues a que la gente fuera a protestar. ¿Quiénes eran los organizadores? ¿Quiénes mandaron a esas personas? Con esmeriladoras, con candados, con pinzas para romper, pues, cadenas. ¿Quién? Eso no salió de la nada. Y ese es el momento, amigos, donde la línea que es muy delgada, la línea entre la protesta y la violencia se rompió. Y los policías que estaban ahí detrás, que eran mexicanos y mexicanas, que también tienen familias, que ellos también quieren vivir en paz. Y tuvieron que detener y soportar esas pedradas, la embestida, etc. Las esmeriladoras sobre ellos, las cadenas, es una situación peligrosa. Y en cuestión de minutos, pues los manifestantes lograron arrancar todas las piezas completas de las vallas y luego vieron ustedes a este joven que gritaba, ¿no? Se llevaron a uno. Mi pela, estúpida. Pues sí, pues tú, ¿qué esperabas? ¿Por qué se lo llevaron? Es mi pregunta. El gobierno represor. Y pues había humo por todas partes, por supuesto. Ahí está el gobierno represor, de hecho. Ahí lo pueden ustedes ver. Esa es la mejor imagen del gobierno represor que protestaban ayer, ¿no? Esa es la realidad.
del otro lado, ¿qué vemos? Mexicanos. Y del otro, mexicanos. No estamos separados, no somos enemigos. Hubo un grupo retorcido de octogenarios y sexagenarios que los convirtieron en enemigos ayer. Esa es la realidad. Y a partir de ahí, pues la policía obviamente tuvo que responder. El gobierno de México ya sacó un comunicado, dijo que solo intervinieron cuando comenzaron los hechos violentos, pero bueno, yo veía muchos reels en X sobre todo, en donde no van a ver estas imágenes, ni de broma, van a ver las imágenes de los policías agrediendo a los manifestantes, aparentemente sin ninguna razón. Lo demás no se ve. Y yo creo que hay que mostrar ambas partes. También hubo jóvenes que, por supuesto, y hay que decirlo, miren, ahí está este muchacho que decía, no, se llevaron a uno de nosotros. La pregunta es ¿por qué? No toda la policía actuó igual, eso también hay que decirlo. Hay muchos que intentaron calmar a la gente, incluso antes de que esto explotara. Policías que saludaron a los manifestantes, policías que ondearon la bandera mexicana para bajar la tensión y decir, oigan, tranquilos, somos mexicanos, estamos del mismo bando. También hubo policías que ya después de eso, pues se trataba de sobrevivir. Esa es la realidad. Y la mayor parte del tiempo, pues lo que dominó ya al final de todo esto, pues fue el descontrol. Paramédicos que tuvieron que ir a atender a decenas de heridos. Hubo 20 civiles lesionados, repito, 100 policías agredidos, que también son seres humanos. Y en medio de todo ese caos, pues las redes sociales, sobre todo TV Azteca, que transmitió esto casi en su totalidad y que trató de sacarle raja política más no poder después de que Ricardo Salinas Pliego fuera condenado a pagar más de $50 mil millones de impuestos que no ha pagado. Y bueno, pues ayer vio la oportunidad perfecta, ¿no? Muchos de ellos, por cierto, ahí los vieron pues, que decían, oye, pues queremos paz. Eso es lo que nosotros queremos. Solamente eso. Hubo insultos a personajes, hubo daño a propiedad pública. Hubo familias que también iban en paz y terminaron yéndose. Yo veía ayer precisamente la transmisión de TV Azteca porque me interesaba mucho saber qué es lo que iban a decir. Decían que había niños entre los agredidos, entre las manifestantes, ¿no? La verdad es que, bueno, yo en las imágenes que tengo también, gracias a nuestros amigos corresponsales, no vi niños. No dudo que alguien haya llevado a alguna familia. Pero bueno, hasta donde yo sé, no hay entre los agredidos niños. Seguimos abiertos a recibir más información, pero lo que sí es que vimos ayer vendedores casuales de sombreros que daban sombreros a 150 pesos. Ya vendían las pancartas hechas, pancartas que comparaban a la presidenta con figuras bastante sacadas de contexto, ¿no? Entonces ya venía propaganda hecha. Y esa propaganda, por cierto, no la compraba la generación Z. Por supuesto que esto tenía una razón muy específica, tenía un fin muy dirigido. Y bueno, pues ahí están las imágenes, sobre todo la del expresidente Fox posando con esos lentes oscuros, ¿no? Y la camisa de anime como si fuera un chavito. Se viralizó también la de Ferriz rodeando a los asistentes con su megáfono, no sabemos qué gritaba. También imágenes de Salinas Pliego que opinaba en sus redes sociales sobre el actuar de los granaderos mientras se enfrenta a ese terrible revés legal de los créditos fiscales ordenados por la Suprema Corte. Hace poco yo veía un tuit de Ricardo Salinas Pliego que ahora se está haciendo viral, en donde él se quejaba. Alguien en el hilo le decía que los cobradores de Electra son insoportables, que lo acosaban en su casa, y decía algo así, decía Ricardo Salinas Pliego, pague a tiempo y nadie lo va a ir a buscar a su casa. Y bueno, pues miren, karma. Al señor Ricardo Salinas Pliego, pues pague a tiempo y nadie lo va a ir a buscar a su casa, como nadie me viene a buscar a mí a la mía por deber impuestos, porque yo los pago a tiempo. Aquí estoy en vivo. Bueno, yo vivo en Canadá, aquí se llama Sierra, ¿no? A mí nadie me va a tocar la puerta. Yo tengo esa tranquilidad, él no. No paga y se indigna cuando le cobran. Y bueno, pues ayer era su oportunidad de oro. Y se la cobró en la medida en la que pudo. La verdad es que no muchos se tragaron esa carta, pero esas son las piezas que se movían.
Esa es la realidad de lo que vimos ayer, esa es la contradicción de los símbolos mezclados, esa es la intención de los algoritmos de ayer de promover esa marcha que dejó heridos, que dejó saldos. Y bueno, pues si quieren ustedes seguir analizando lo que hay detrás de este tipo de cosas, que no siempre es lo que parece, los invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal, porque nosotros aquí siempre estamos analizando las cosas como suceden. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Ya cambiaron la bandera los prianistas, dice nuestro amigo Sergio Lemus. Gente, es urgente, dice, que ya no utilicen Facebook, el Facebook de los gringos, dice Luis. Bueno, también X también estaba fuertísimo, pero en esta ocasión, bueno, no sé, en mi experiencia particular, Facebook estaba más metido con esto que X, ¿eh? Mi querido amigo comandante 1111 Mr. Palomino dice, bueno, gracias tiene 32 meses que eres miembro del canal. Mi querido 1111 Mr. Palomino, muchas gracias por tu apoyo. Concepción Rodríguez dice, buen y excelente trabajo, abrazos fuertes, hasta luego, besitos. Pues hoy como que casi no hay gente enojada aquí conmigo en el chat. Luego hay gente que no está tan de acuerdo. Creo que en esta muchos sí estuvieron de acuerdo. No tarda en llegar alguien que no aquí, digo, porque pues así es. Nunca vamos a estar de acuerdo en todos, ¿va? Dice Maru, el Salinas Pliego mandó a sus empleados a marchar. Pues sí, por supuesto. Él es un sinvergüenza, dice Catalina. Estuvo detrás de todo eso, por eso se encargaron de mostrar todo lo malo que pasó aquí. Todo esto es por diseño. Ayer nos quedó claro y yo se los decía desde el momento en que comencé a ver estas publicaciones en redes sociales de algo que a mí me parece pues que no era normal, ¿no? Porque aquí hay un debate como siempre, ¿no? Lisandro López, muchas gracias, yo te agradezco tu comentario, porque siempre cuando este tipo de cosas hay un debate en que yo qué derecho tengo a opinar, que porque yo no vivo en México, a ver, yo soy mexicano y a mí ningún tipo escribiendo aquí me va a quitar la nacionalidad mexicana. Yo nací en México, he vivido la mayor parte de mi vida en México, como a muchos, pero para ser exactos, como a 54 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, a mí, como muchos otros que viven en Canadá, me tocó vivir aquí. Pero no por eso, porque a muchos les encantaría, yo no sé por qué, ¿eh? A muchos les encantaría que yo hable mierdas de mi país y que diga que es una basura, que es lo peor, que qué bueno que yo vivo en el extranjero. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo le decía ayer a un compadre, ¿sabes de dónde viene la frase amar a Dios en tierra ajena? Pues precisamente. Valoras a veces más tu tierra cuando no estás ahí, porque hay mucha gente que cree que el extranjero es el paraíso y añoran vivir en Europa o en Canadá o en Estados Unidos porque según ellos México es una basura, tercermundista, corrupta, horrible. Ven demasiado Netflix. Vénganse a vivir al extranjero para que valoren a su patria. Alba y yo no vemos la hora de regresar a vivir a México, se los digo. Y no porque Canadá esté feo, Canadá es hermoso, es precioso. Pero ¿saben qué? México es especial. Y punto. Pero hay muchos que nunca en su vida han salido de México. Y qué bueno, la verdad, son bendecidos. Lamentablemente a veces nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y el día que algunos de ellos se vayan al extranjero, ahí sí se van a acordar de México. Y ahí sí lo van a valorar. Hay muchos otros que no necesitan salir de México para amar a su patria. Entonces, bueno, así las cosas. Pero siempre llegan este tipo de comentarios, ¿no? La mayoría de los mexicanos estamos con la 4T, dice Pablo Miranda. Cristian Bustamante, ¿y luego por qué no has regresado a México? Bueno, una pregunta personal y te la agradezco, Cristian, pero sí te la voy a contestar. Básicamente, bueno, no nada más es mi situación personal. Como tú sabes, yo soy casado y junto con Alba tenemos 3 hijos. Nosotros tenemos una regla en casa y es que aquí solo se habla español y la cumplimos muy bien. Pero mis hijos en general, pero muy en específico mi nena, la que llegó en pañales, pues ha estudiado toda su vida en inglés y en escuelas canadienses. Entonces, claro que esa transición se va a dificultar. Tienen sus amigos de prácticamente toda su vida consciente aquí en Canadá
aquí está su casa, aquí está parte de su comunidad, y es un conflicto de intereses, digamos, ¿no? Yo que más quisiera, pero también uno a veces tiene que pensar en los hijos y no afectarlos, pero no quitamos el dedo del renglón al final del día. Pues sí, mi compa Víctor dice, como México no hay dos, Rafael González. Los hambreados pagados por las migajas están con las 4T. Los hambreados pagados por migajas están con la 4T. Eddie de Asis 5279. Mira, no sé qué decirte. No tengo hambre, acabo de desayunar. De hecho, me estoy tomando un chocolatito porque se vino la nevada aquí afuera. Y te tengo que aclarar algo, ¿eh? No estoy afiliado a la 4T ni nada de eso. Los he criticado cuando me parece que nos quedan a deber. Pero de eso, a decirte, como decía esta muchachita, que el gobierno de Sheinbaum es el más corrupto que ha tenido México, por favor. Eso es no tener contexto de la historia de México. Eso es no conocer a un Salinas de Gortari, a un Ernesto Zedillo Ponce de León. No es conocer al que supuestamente desató la guerra contra el narco y en realidad, les decía yo el otro día, pues resultó ser una guerra con el narco, y miren dónde está García Luna, el innombrable Peña Nieto, pues. Y también, mi querida Eddie, o amigo, no sé qué seas, yo supongo que eres un multimillonario excéntrico que vive en un palacete europeo, ¿no? Debes ser dueño de Amazon o de Tesla, o una cosa así, ¿no? No me vayas a salir con que ayer te fuiste al trabajo en un pecero y algo, porque ya estarías muy cabrón expresándote así de nuestros hermanos mexicanos, y que no vivas en un palacete europeo y seas dueño de Tesla. Hay gente que cree que tiene dinero porque tiene un par de cosas. Y en México les decimos wannabes, ¿no? Solo los delincuentes que perdieron privilegios están contra la 4T, así de fácil. Y mira, hay percepciones, mi querido Mananpa TV, ¿no? Hay gente que no está por la 4T o con la 4T porque no quiere estar con la 4T y punto, porque no le cae bien Sheinbaum, porque no hicieron clic, porque por lo que tú quieras, ¿no? Pues la de malas, ni lo quiera Dios, pero son cosas que pasan en México, un feminicidio, una extorsión, un secuestro, etcétera. Y obviamente la reacción es culpar al gobierno y exigir justicia. Y, o sea, cada quien habla como le va en la feria. Yo les decía el otro día, mi lado de la feria a lo mejor es más cómodo y por eso las críticas en el chat. Yo aguanto vara. Mi lado de la feria se los voy a mostrar porque cada que alguien me dice eso, yo les digo, o sea, depende de dónde lo mires. Y aquí en calientito se los voy a mostrar. Cat to Mexican Peso. Yo esto casi lo checo cada semana, ¿no? Le decía yo a Alba, milagro que se compuso el peso antier. Buena noticia, y luego se volvió a caer. Ahí lo ven. Hoy diría el Fox. Este es mi lado de la feria. Y entonces, cuando nosotros llegamos a vivir aquí a Canadá, para que se den una idea, el peso mexicano estaba a 18,70. Vean ustedes, el dólar canadiense no ha hecho más que perder en todo el año contra el peso mexicano. Picada, picada, picada. Ahí lo ven ustedes, esa es la gráfica un año, incluido hoy. Caída, caída, caída. No es porque la economía canadiense vaya mal. La economía canadiense está bien, la verdad. Bendito Dios, aquí las cosas funcionan muy bien. Si tú quieres poner un negocio es muy difícil que quiebres. Si tú quieres pedir un banco, si tú quieres pedir un préstamo al banco, es muy seguro que te den el crédito. La economía canadiense es muy sólida, es una de las 7 economías más grandes del mundo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el dólar canadiense ha perdido tanto terreno frente al dólar? No es porque la moneda canadiense sea frágil, sino porque el peso en el mundo le han puesto el superpeso. Y eso es algo que no ha pasado, no pasó con Peña Nieto, no pasó con Calderón, no pasó con Vicente Fox.
Ese es mi lado de la feria. Yo creo que todo mundo tiene derecho a opinar desde su perspectiva, ¿no? México está creciendo, dice, y tiene la envidia de su crecimiento. Silvana dice, pues son puros descerebrados que ni siquiera piensan, solo les creen a los chayoteros porque su verdad es absoluta. Yo repito, yo soy muy consciente de la percepción de cada persona. Cuando alguien me dice, yo estoy muy enojada con Sheinbaum porque es la peor presidenta y todo, ¿saben qué hago? Escuchar. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? A ver, me interesa saber tu opinión. ¿Cuál es? Claro, si el argumento es solo los hambriados votan por la 4T, a ver, primero, eres un wannabe. Que no te lo quiero decir cómo es, pero poniéndote el espejo, si te vieras como te ven los verdaderos ricos del mundo, tú eres un hambriado muerto de hambre. Y les das risa porque te crees rico. Y para Jeff Bezos, pues no eres ni clase media, vaya. Entonces, no nos queda ese papel en general. Pero si tu argumento es que a mí me mataron a mi mamá, un feminicidio de una hermana, esas cosas son graves y pasan y hay que escuchar, caray, ¿cómo podemos cambiar esa realidad? Repito, hay diferentes perspectivas. Pero si la perspectiva es, oigan, y cierro con esto, ¿no? Si la perspectiva es, yo voy a la marcha porque me empezaron a aparecer un montón de publicaciones ayer en Facebook y uno llevó una motosierra y una esmeriladora, yo dije, chingue su madre, ¿por qué no hay que tirar fierro pariente y fuego y que reviente el caos? A ver, amigos, esa no me parece que sea una razón válida. Y ayer, la realidad es que muchos jovencitos, no digo que muchos, mejor dicho algunos, fueron a ver dónde estaban los demás chavales y se encontraron con estos sexagenarios y octogenarios y finalmente se encontraron con esta imagen. ¿Dónde está la generación Z? ¿Dónde está la generación Z? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.